estructura. Si alguien pudo grabar, si hizo... Ah, Ni ya yo pude ya está grabar. grabando. Va, perfecto, sí, ya escuché que se está grabando. Muy bien, así que después espero yo tener el internet y poder pasarlo a YouTube. Si no, los videos siempre les caen a ustedes en el calendario. Si ustedes presionan la actividad de la clase, ahí le va a aparecer el video. Lo único que para verlo tienen que descargarlo, ¿verdad? Este, cuando yo pueda, lo paso a YouTube y se los comparto. Muy bien. Entonces, para terminar las propiedades intensivas de la materia, las otras que tenemos aquí que son intensivas son las térmicas y la eléctrica. Es la capacidad, en el caso de las térmicas, es la capacidad de un material de transmitir el calor. Por ejemplo, en el caso de los metales. Si no, traten ustedes de agarrar una olla que ha estado en el fuego que no tiene cobertura, el mango y este metal, pues se queman o ustedes agarran un trapo, ¿verdad? Para no quemarse. Luego, también las propiedades eléctricas, el metal también puede transmitir la energía o el cobre, ¿verdad? Pueden transmitir la electricidad sin importar la cantidad de materia que tengamos. Puede ser un alambrito diminuto como los que tienen los cables de la electricidad, puede ser un alambre grande, pero entonces siempre van a transmitir la electricidad. Y también las propiedades mecánicas, ¿verdad? Todas estas son intensivas. Ahora, ¿cuáles son las propiedades extensivas? Son las propiedades que sí varían de acuerdo a la masa. O sea, dependiendo la cantidad de masa, van a hacer así esas propiedades. Por ejemplo, tenemos el peso. El peso depende de la cantidad de masa, ¿verdad? Lo largo, lo ancho, ¿verdad? Todas estas medidas van a cambiar dependiendo de la cantidad de masa, ¿verdad? No es lo mismo tener una pizca de sal que una libra de sal, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando el peso, ¿verdad? Está cambiando la cantidad de materia que tenemos ahí, entonces cambian todos estos aspectos. Igual no es lo mismo tener unas pequeñas o unas cuantas onzas de hierro que tener toneladas de hierro, ¿verdad? Ahí nos va a cambiar el largo de la estructura de hierro y el ancho, ¿verdad? Todo eso cambia. También el volumen, ¿verdad? Es otra propiedad que cambia según la cantidad de masa. Solo que como ya vamos a ver más adelante, el volumen se utiliza más que todo para medir los líquidos y la masa o el peso pues se utiliza más que todo para los sólidos, ¿verdad? Ahora, dentro de las otras características o propiedades que tenemos enlistadas, la otra propiedad extensiva es la densidad. La densidad es una relación entre la masa y el lugar que ocupa, es decir, su volumen, ¿verdad? Entonces, por eso compara la densidad de un kilo de pluma con un kilo de plomo, ¿verdad? Y ahí está como un pequeño dibujito, ¿verdad? El kilo de plomo pues va a ser un cubito pequeñito, pero si tenemos un kilo de pluma, ¿qué tan amplio va a ser este espacio lleno con plumas, ¿verdad? O sea, en ese caso, las plumas ocupan un mayor volumen, ¿verdad? Aunque al final la masa va a ser igual en ambos casos, porque estamos hablando de un kilo, ¿verdad? Entonces, en el caso del kilo de plumas va a ocupar un espacio mucho mayor. Entonces, habrá una, el hierro ocupa un espacio mucho menor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el hierro tiene una mayor densidad que las plumas, ¿verdad? Porque con ocupar un poquito de espacio, un poquito de hierro ya llega al kilo, pero en cambio las plumas necesitamos una gran cantidad de plumas para llegar al kilo de plumas, ¿verdad?
La otra propiedad extensiva es la solubilidad, que es la capacidad de un objeto de mezclarse con otro. Eso sí depende de la cantidad, ¿verdad? De masa, porque nosotros le ponemos poquita azúcar a la leche y se deshace rapidito. Pero ¿qué pasa si le ponemos una gran cantidad de azúcar? Ahí estamos, gira que gira la cuchara y siempre le escuchamos granito, ¿verdad? En ese caso, como la solución se satura a mayor cantidad de azúcar, ya hay menos posibilidad de solubilidad, ¿verdad? Entonces, la solubilidad sí es una propiedad extensiva. Ok, ¿ha quedado claro entonces la diferencia entre propiedades intensivas y extensivas? Sí, licenciada, ya, muchas gracias. Muy bien. Bueno, de nada. Bien. Y lo otro era esto, ¿verdad? Sobre la materia sí está en constante cambio, pero así es, ¿verdad? Ustedes dejen o vean una casa que ha sido abandonada. No, no solo por las personas que se pueden encargar en destruir la casa, ¿verdad? Pero aunque nadie la toque, pero el ladrillo se va deteriorando, las cosas se van quebrando, ¿verdad? O ustedes dejen de utilizar un aparato, el aparato va a ser con el tiempo, va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque la materia siempre va cambiando por influencias del ambiente, por supuesto, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda? Yo quiero hacerles notar algo con respecto a la clasificación de la materia. En las dos guías ustedes pueden notar diferentes formas de clasificar la materia. Entonces ustedes tienen que entender cuál es el criterio por la cual se clasifica la materia. Porque, vaya, en la página 23 del libro está la clasificación de la materia según su origen. Esa es según su origen. Pero hay otro tipo de clasificación de la materia que es, que la podemos encontrar, está en la página 27, pero también está, ya le voy a decir en qué otra página, en la página 13 del capítulo 1 de la guía 2 y 3. Esa clasificación es su naturaleza, según su naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos la clasificación de la materia según su origen y la clasificación de la materia según su naturaleza, ¿verdad? Entonces, según el origen o procedencia de la materia, este puede ser orgánica e inorgánica, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, lo orgánico es todo lo que viene de la materia viva. Pero lo inorgánico es lo que no tiene funciones de un ser vivo, ¿verdad? O sea, no se puede crecer ni reproducirse ni nada. Y esta materia inorgánica puede ser de dos tipos, la natural y la artificial, ¿verdad? Que la natural es tal como se presenta en la naturaleza y la artificial es que el hombre puede modificarla. Además, la materia orgánica puede ser de origen animal y de origen vegetal, ¿verdad? La de origen animal sería todo producto que viene de los animales, como la leche y la lana, y de origen vegetal, pues todo lo que proviene de las plantas, como el azúcar o el algodón. Entonces, esta es la clasificación dependiendo del origen de la materia. Ahora, según su naturaleza, ¿verdad? Que es el otro tipo de clasificación, puede ser
sustancias y mezclas, ¿verdad? Las sustancias son los materiales que tienen una composición determinada y que no necesitan agruparse con otros, ¿verdad? Por ejemplo, el agua destilada, el oro puro, ¿verdad? La identificamos la sustancia pura que es átomos que están como definida su unión, están claramente unidos, ¿verdad? Comparten sus electrones, ¿verdad? Y también pueden ser las sustancias puras, elementos químicos solitos, por ejemplo, el oxígeno es una sola clase de átomos. ¿Va? Entonces, las sustancias puras pueden ser un oxígeno, un solo átomo como el oxígeno, o pueden ser compuestos puros, como en el caso ya dijimos del oro, o también, por ejemplo, puede ser el agua. Ahí son dos átomos, más bien son tres átomos, ¿verdad? Dos hidrógenos y un oxígeno, o la sal, que es sodio y cloro, es cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, esos son compuestos y son sustancias puras. Pero también dentro de esta clasificación están las mezclas, ¿verdad? Las mezclas son materiales que resultan de la unión de dos o más cuerpos, ¿verdad? Y ahí están que las mezclas pueden ser, un caso común es el café con leche. Esa es una mezcla, ¿verdad? Y hay dos tipos de mezclas, ¿verdad? Hay dos tipos de mezclas que son las homogéneas y las heterogéneas, ¿verdad? Esos son los dos tipos de mezcla que hay, que también lo menciona como sistemas. Según, según las partes que componen la materia, si hay varias partes, estos pueden ser sistemas o, o mezclas, ¿verdad? Ahora, hay sistemas o mezclas homogéneos y hay sistemas o mezclas heterogéneos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los homogéneos? Los homogéneos son en los que sus componentes se mezclan bien y no se puede diferenciar sus partes. Vaya, por ejemplo, un poquito de agua con sal, la sal se disuelve bien, entonces no se observan dos partes, ¿verdad? Sino que se ve un sistema homogéneo, se ve un solo vasito con agua clara, porque de hecho la sal no cambia ni el color, ¿verdad? Entonces, este puede ser el vinagre también, que es una mezcla de agua con ácido acético. Esa es una mezcla homogénea, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de mezclas o de sistemas homogéneos. Ahora, ¿cuáles son las mezclas o sistemas heterogéneos? Es cuando los componentes sí pueden identificarse, cuando los componentes tienen una pequeña separación del uno con el otro. En este caso tenemos, por ejemplo, el agua y el aceite. Ustedes pueden ver en una sopa, ¿verdad? Que sobre el agua van a flotar las gotículas o las gotas de grasa, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Entonces el aceite tiende a agruparse sobre el agua, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de una solución heterogénea es si tenemos agua con arena, la arena no se va a disolver en el agua, ¿verdad? No, esa sería una mezcla heterogénea, ¿verdad? También,
Hay otros ejemplos de mezcla heterogénea. Bueno, son dos fases, la gaseosa y hielo, ¿verdad? Aquí vemos diferentes fases porque vemos las burbujas de gas. El gas que compone la mezcla se puede observar dentro de la solución, el hielo que está sólido y luego el líquido coloreado, ¿verdad? Entonces se le puede distinguir todas estas fases. Ahora, hay otro criterio aparte del homogéneo y el heterogéneo, y es el caso, por ejemplo, de la leche. En el caso de la leche, a simple vista parece un sistema homogéneo, ¿verdad? Porque se ve el líquido como que no tiene ninguna fase diferente, no hay nada, ¿verdad? Que pudiera separarse. Sin embargo, si se observa al microscopio, sí se puede ver que en el líquido hay glóbulos o lóbulos o gotitas de grasa. Entonces, por eso en los autores proponen que se llama coloide, ¿verdad? Que es una sustancia que realmente está compuesto de varias partes, ¿verdad? Pero no se puede observar tan fácilmente. O como nos lo dice después, hay otras mezclas heterogéneas, este, que son las suspensiones y en el caso de los líquidos son las emulsiones, ¿verdad? También son mezclas realmente heterogéneas que parecen que son un solo sistema, una sola mezcla. ¿Vale? Pero en el caso de las suspensiones, uno de los componentes es sólido o gaseoso y que puede estar dentro de otro, que puede ser líquido o gaseoso. Por ejemplo, las espumas es aire disperso en un líquido o el humo tiene partículas sólidas que están dispersas en un gas. Entonces esas son suspensiones, ¿verdad? Las otras son las emulsiones, que son, por ejemplo, las cremas hidratantes. Parece que son una sola mezcla, ¿verdad? Pero realmente hay distintos tipos de materiales que están mezclados, ¿verdad? Entonces, estas son mezclas este, que parecieran homogéneas, pero son heterogéneas, ¿verdad? Muy bien. Yo estoy tomando de las dos guías. Sería bueno de que ustedes, en el caso, por ejemplo, de la clasificación, ¿verdad? Puedan ir haciendo su esquemita o su cuadro en donde vayan uniendo los tipos de clasificación que hay. Ahora, también, según la interacción del medio que los rodea, la materia se puede clasificar en sistemas y estos sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Los abiertos, ¿verdad? En el caso de los sistemas abiertos, son los que intercambian materia y energía con el medio que los rodea, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ustedes dejan una botella de alcohol mal tapada o abierta. Este alcohol va a intercambiar materia con el ambiente. ¿Por qué? Porque parte de sus componentes son volátiles, o sea que fácilmente a temperatura ambiente de líquido pasan a gas. Entonces, ese gas se va a ir, esa partícula de gas se va a ir al aire que le rodea, ¿verdad? Y de igual forma el agua, ¿verdad? Entonces, el vapor se escapa a través de la boca y también es en el momento en el que intercambia temperatura, ¿verdad? Ustedes pueden tocar las botellas a las distintas horas
del día y pueden percibir distintas temperaturas porque cambian de temperatura con el ambiente. Entonces, y también los líquidos que hay dentro de ella. Si ustedes tienen una botella con agua que sacan de la refri, después ven que empieza a sudar, después ven que ya deja de tener sudor y ven que el agua cada vez se está haciendo un poquito más caliente, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque está intercambiando temperatura con el ambiente. Y si tenemos una botella que no es térmica, una botella plástica, ¿verdad? O un vaso con agua. Esos son los sistemas abiertos. Y en el caso de la botella con alcohol, si ustedes la van a ver después, ya no va a haber alcohol, porque todo se va a ver evaporado. Ese es el sistema abierto. Ahora, un sistema cerrado son los que no intercambian energía, pero sí intercambian calor. Entonces, pongamos el caso de una botella con alcohol bien cerrada. En este caso, el alcohol no se va a evaporar ni se va a disminuir si está bien cerrado. ¿Por qué? Porque el líquido no puede vaporizarse, ¿verdad? Pero sí intercambia calor, ¿verdad? Este, la, pues la temperatura del líquido va a cambiar de acuerdo a su ambiente, ¿verdad? Puede absorber o liberar calor. Este es un sistema cerrado. Intercambian energía, pero no intercambian materia. O sea que acordémonos, y ya vamos a ver más adelante, que la energía es como un sinónimo de calor, ¿verdad? Y lo otro es un sistema aislado. ¿Cuál es ese? Es un sistema en el cual no intercambia ni materia ni energía con el exterior. Ahí tenemos los vasos térmicos o los termos. En este caso, vaya, si ustedes ponen en un termo que mantiene el calor, ustedes ponen agua caliente, ese calor no lo va a perder el sistema, no se va a enfriar. Entonces, por eso es que ustedes horas después destapan el termo y sigue caliente, porque ese calor no se pierde. ¿Por qué? Porque el termo es un aislante, evita que el calor salga. ¿Cómo lo podemos percibir? Ustedes ponen el café en una taza cualquiera, tocan la taza y está caliente. Les transmite el calor a ustedes y al medio que les rodea. Pero toquen un vaso térmico o un termo, aunque tenga agua hirviendo adentro, o sea, agua que hirvió, recién hervida, ¿verdad? Adentro, ustedes no van a percibir ese termo caliente con sus manos, ¿verdad? Porque es, es, esa es la función del termo, ¿verdad? De no perder este, este, no perder la temperatura, no intercambiar energía con el ambiente. Ese es el sistema aislado, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación de la materia de acuerdo a los sistemas, cómo se interactúan con el medio que les rodea. Pero todavía hay otra forma más de clasificar la materia, ¿verdad? Y es de acuerdo al estado en el que se encuentra, ¿verdad? Y en este caso, pues pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Y también pues tenemos el plasma, ¿verdad? Que es otro estado de la materia. Ahora, captan la idea de las distintas formas en las que se clasifica la materia. ¿O tienen alguna duda al respecto? Licenciada, yo tengo una duda, pero es parte de en las mezclas Ujú, del sistema heterogéneo que se usan ujú. diferentes fases de separación, ¿verdad? Entonces no Ajá, ajá. entendí a qué se refiere cuando dice tamización. Ah, ok, ok. Ajá. Es que esos son los
son procesos, esos son, como estamos hablando de mezcla, ¿verdad? Como usted dijo, heterogéneas, en muchas de las ocasiones es probable que se necesite separar una sustancia de la otra, ¿verdad? Entonces, para separar esas fases, para separar las fases de un sistema, se pueden utilizar varios métodos, ¿verdad? Este puede ser la imantación, como usted dijo, la tamización, filtración, decantación, destilación y cristalización. La tamización dice que sirve para separar dos sólidos de diferente tamaño mediante un tamiz. El tamiz llegaría a ser como un pequeño colador. ¿Y a dónde se ve este caso? ¿Verdad? Cuando se está limpiando la arena, por ejemplo, que se cuela para quitar las rocas más grandes, ¿verdad? Y dejar solo la arenilla, ¿verdad? Entonces, para limpiar, por así decirlo, la arena, se pasa sobre un colador. Entonces, eso sería el tamiz, ¿verdad? Esa sería la tamización, cuando nosotros lo pasamos sobre un colador. Es eso para separar sólidos, Tiene bastante ¿verdad? relación también con la filtración, ¿verdad? Que quizás la filtración ya es para sustancias más de menor tamaño. Ah, sí, es que lo que pasa es que la filtración se llama diferente, o sea, prácticamente es el mismo proceso porque pasamos por un colador, pero en el caso de la filtración queremos separar un sólido de un líquido. Entonces, lo que pasa a través de ese colador es un líquido. Por ejemplo, como cuando nosotros nos estamos sirviendo el café de olla, ¿verdad? O el café de grano. Queremos que los granos queden en el colador y en la taza quede el café, ya solo el líquido. Entonces, igual en la filtración hay coladores mucho más finos. Puede ser también, ¿sabe cuándo se hace filtración? Cuando están haciendo atol, que pasan el atol sobre una Manta. como pequeña manta, exacto. También cuando se filtran los colorantes reactivos para hacer pruebas, los colorantes tienden a sedimentarse, entonces a veces hacen grumitos y precisamente ese colorante pues se solidifica, ese grumito, entonces se pasa a través del, 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 del filtro y quedan esos grumitos separados del colorante, ¿verdad? Ujú. Esa sería la filtración. Pero la filtración es que se quiere separar el sólido de un líquido y el tamiz es que se quieren separar dos sólidos de diferentes tamaños. Ok, Esa es la gracias, diferencia. Liz. Ujú, ujú. Si ustedes ven la decantación, son cuando queremos separar dos líquidos insolubles entre sí. Entonces se utiliza un embudo de decantación y se empieza a separar uno del otro. Como son dos líquidos que no se mezclan, ¿verdad? Queda uno sobre otro. Entonces se trata de sacar uno lo mejor posible. En el caso de la destilación, ¿verdad? Es cuando queremos sacar los solutos de un líquido, ¿verdad? Pero en este caso el líquido debe de, de- de convertirse en gas, ¿verdad? O sea, tiene que convertirse en vapor y luego este vapor se vuelve a condensar para convertirse en líquido. Pero en ese proceso, pues el agua pierde todos los cristales, ¿verdad? O sea, en el momento cuando el agua se evapora, no se lleva ningún cristal en el vapor. Entonces, después ese vapor se concentra en otro lugar, ¿verdad? Ya ese vapor solito se concentra, ahí se da la condensación, que es que el vapor pasa a líquido,
¿verdad? Y entonces ya cae ese líquido que es agua destilada, es decir, agua sin ningún mineral, ¿verdad? Y la cristalización es en el caso de que el solvente se evapora y el soluto es el único que queda como residuo cristalino, ¿verdad? Es otro tipo de separación, ¿verdad? De todas estas mezclas. Licenciada, y la leche Sí. condensada se le nombra así porque ha sido protagonista de ese proceso. Mm. Yo entiendo que la leche condensada se nombra así porque digamos que está más como concentrada. Entonces, por eso es más espesa, ¿verdad? Pero probablemente se someta a un proceso en el cual pierde un poco de agua, entendería yo, ¿verdad? Perdería agua, este, y entonces queda más la proteína, la grasita, ¿verdad? Queda más concentrada. Yo entiendo que es similar a una crema, entendería, ¿verdad? Lo único que la leche condensada lleva como azúcar. Y también está la leche evaporada, ¿verdad? Y cuando pues la leche pues sí, se limpia, por así decirlo, ¿verdad? Es leche pasteurizada cuando se somete a procesos ya de purificación, ¿verdad? O de desinfección para eliminar bacterias y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero no, esos conceptos pues no los vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, ya vimos todas las formas en las que se puede clasificar la materia y por eso es que para que ustedes encuentren, bueno, y entonces esto, ¿qué es una sustancia? ¿O es orgánico o es inorgánico? Entonces tienen que acordarse de todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio por el cual se da la clasificación de la materia? Ya dijimos, si es por su origen, está orgánica e inorgánica. Si es por su interacción con el medio que les rodea, sistema abierto, cerrado o aislado. Si es por las fases que los componen, sistema homogéneo y heterogéneo. Si es por su naturaleza, dijimos que están las sustancias y las mezclas, sustancias puras y las mezclas. Y si es por su estado, entonces ahí está el sólido, líquido, gaseoso y el plasma, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tuvieran, jóvenes? No, licenciada, de mi parte no. Sí, la verdad es que de ahí. Lo otro nada más, quizás, es que como se ve un poquito el estado gaseoso, ¿verdad? Aquí se presenta la ley de los gases, que es la ley de Boyle, ¿verdad? La ley de Boyle, ¿verdad? En la cual explica, o la ley dice, es el volumen de una masa de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión de ese gas. ¿Eso qué quiere decir? Que a menor presión hay un mayor volumen, por eso es inversamente proporcional. Esta frase la van a ver ustedes en muchas leyes, si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Lo inverso es que uno es menor, el otro va a ser mayor. Siempre va a ser así. Si uno baja, el otro sube, ¿verdad? Entonces, en este caso, la masa es inversamente proporcional a la presión. A mayor presión, menor volumen.
A menor presión, mayor volumen. ¿Por qué? Porque las partículas dentro del gas se adaptan al espacio que los contiene. Entonces, si el espacio es amplio, las partículas se separan. Si el espacio es angosto, las partículas se juntan, ¿verdad? Se acercan unas a otras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que explica la ley de Boyle, ¿verdad? El no es de que sale gas del sistema o entra gas en él, no, sino que es simplemente que las partículas se acomodan en el lugar en el que están. Entonces, si hay menor presión, el espacio es mayor. Entonces las partículas se separan unas de otras y adquieren una mayor movilidad, ¿verdad? Y a una menor presión, las partículas se acercan unas a otras. Perdón, a mayor presión, entonces hay un menor espacio, entonces las partículas se acercan unas a otras, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere que es inversamente proporcional. Si ustedes ven de la tabla periódica, pues casi no se habla porque pues ustedes lo ven en química, ¿verdad? Que ya están viendo química. Y lo otro es con respecto a las soluciones. Las soluciones podemos clasificarlas en soluciones diluidas, saturadas y concentradas, ¿verdad? En el caso de una solución diluida, es una solución en la que hay mucho soluto, perdón, mucho solvente, que es el líquido, ¿verdad? Y poco soluto. Entonces, aquí nos pone el ejemplo de que queremos preparar un fresco de sobre, ¿verdad? Entonces, imagínense al litro de agua le ponemos la mitad del sobre, si el sobre es para un litro, ¿verdad? Entonces, esa sería una solución diluida, porque el soluto es poco en comparación al líquido. Una solución saturada, ¿verdad? Es la solución en la cual tiene la cantidad justa de soluto que el solvente puede disolver. Y es que lo que sucede es que en estos casos el soluto se va mezclando o va estableciendo enlaces químicos con el solvente. En el caso del agua, que es el solvente universal, entonces se van estableciendo enlaces y todas las sustancias establecen enlaces iguales o de las mismas cantidades. Entonces, por eso es que hay una mezcla que está, todo el soluto llega a estar diluido o mezclado dentro del solvente. Esa es una solución saturada y que como ya todos sus enlaces están completos o están formados, ya no puede contener o diluir más soluto, ¿verdad? Esa es una solución saturada, como que cabal al litro de agua le ponemos el sobre completo, porque el sobre está hecho para un litro de agua, ¿verdad? Entonces, esa es una solución saturada. Ahí podemos percibir el sabor cabal del fresco, porque si le ponemos la mitad del sobre, pues casi que no le vamos a sentir sabor, ¿verdad? Ok. Ahora, una solución concentrada que también en otros autores le dice sobresaturada. La concentrada es la sobresaturada, ¿verdad? Es como cuando quisiéramos diluir el sobre completo, que es para un litro, si lo quisiéramos diluir en un vaso, que son 250 mililitros, o sea, es la cuarta parte de un litro. ¿Cómo nos queda ese fresco? Nos queda súper concentrado y hay parte del soluto que no se va a disolver. Si no hagan el experimento, ¿verdad? Traten de disolver el sobre para un litro en un vasito de agua y van a ver que siempre va a haber soluto sin disolver. O cuando están haciendo una limonada y como el limón es bien ácido, le echan azúcar una vez y le vuelven a echar azúcar
y le vuelven a echar azúcar y ahí están meneando y meneando y meneando, pero todavía se escuchan los granos de azúcar. ¿Por qué? Porque esa solución ya se sobresaturó. ¿Eso qué quiere decir? Ya no se puede establecer más enlaces entre las moléculas sólidas y las líquidas. Entonces ya no se puede disolver, ¿verdad? Entonces esa sería una sustancia concentrada o como mayormente se conoce, sobresaturada, ¿verdad? Entonces una diluida es que hay poco soluto, puede seguir diluyendo soluto. Una saturada es que ya la sustancia, la solución o el disolvente ya tiene cabal el soluto que puede diluir, y la concentrada o la sobresaturada es que ya tiene más soluto del que puede diluir. Entonces ese soluto va a quedar sin disolver, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Lo otro que quiero que noten en el punto de los cambios de estado, que hay dos estados, por ejemplo. Vaya, hay un estado que es natural, que es la condensación, ¿verdad? Que es cuando del estado gaseoso pasa a líquido. Y esto se da en la naturaleza, en el caso del agua. En el aire, en la atmósfera, ¿verdad? Estas moléculas de agua empiezan a agruparse, a establecer enlaces entre sí. Entonces, en el de gas, que es cuando andan dispersas, empiezan a unirse, entonces van formando el líquido, ¿verdad? Dentro de las nubes. Dice que es porque estas partículas de gas van perdiendo energía. Entonces empiezan a acercarse unas de otras y por eso es que se convierten en líquido. Esto nos recuerda a las propiedades de la materia en cada uno de sus estados. Vaya, si ustedes ven una materia sólida, sus moléculas constitutivas se mueven poco, establecen una leve, dice, vibración, una molécula en estado sólido. Ahora, en el estado líquido, las moléculas tienen un mayor movimiento, se deslizan entre sí, pero están unidas unas con otras. Y en el estado de vapor es cuando las moléculas andan moviéndose como loquitas por todos lados porque como que andan libres, ¿verdad? Y estos cambios se dan porque las moléculas pueden absorber, ¿verdad? O perder energía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hirviendo agua, cada molécula de agua absorbe energía del calor del fuego de la cocina, ¿verdad? Absorbe esa energía calorífica y entonces eso le sirve para desprenderse de las demás moléculas de agua en el líquido y se da en forma de vapor. Entonces las moléculas del vapor están llenas de energía y se movilizan fácilmente. En cambio, en el líquido, como ya dijimos, tienen menos energía, entonces están unidas en cadenas y unas moléculas en el estado sólido, pues tienen menos energía, casi que su energía se limita a una leve vibración, ¿verdad? Entonces, este, así se da el paso de la vaporización, ¿verdad? De líquido pasa a vapor. Obviamente esto se da de cuando hervimos el agua o en el caso que le dan los rayos del sol al agua. La luz de los rayos del sol le da energía a las moléculas del líquido y estas empiezan a desprenderse en forma de vapor. Y la condensación es lo que sucede arriba, que en la atmósfera, como la temperatura es más helada, entonces las moléculas empiezan a perder energía, se empiezan a unir unas con otras y entonces se empieza a condensar. Entonces, a lo que yo quiero llegar
es que la licuación es un proceso industrial, o sea, ese no se da en la naturaleza. Y es convertir gases en líquido, pero gases que normalmente no son líquidos. Y así se forman los gases licuados como el amoníaco, ¿verdad? Ahora lo utilizamos para desinfectar las superficies, ¿verdad? Y se utiliza para fertilizantes. También se utilizan estos gases licuados porque en procesos industriales pasa de gas a líquido. O sea, ustedes tendrían que fijarse en la pregunta. Si les dicen que es un proceso industrial o es un proceso que se da en la naturaleza. Porque si se da en la naturaleza se llama condensación. Y si es un proceso industrial se llama licuación, en la cual el gas pasa de un estado del gas a líquido. Y los otros cambios de estado son también la volatilización, ¿verdad? Que es que de sólido pasa directamente a vapor sin estado líquido. Pero esos procesos no son tan comunes. Solo se da, por ejemplo, en la naftalina, ¿verdad? Que generalmente se ha puesto en los closets para eliminar la humedad o antipolía, dice, ¿verdad? Y esa bolita de naftalina simplemente se va evaporando y no se convierte en líquido. Y el otro es el hielo seco, que el hielo seco de ser hielo pasa directamente a vapor, no se forma líquido, ¿verdad? Pero la sublimación es cuando el pasaje de una sustancia de vapor se da de estado de vapor a sólido, eso es la sublimación, pero ese es un proceso solamente de laboratorio, ¿verdad? Solamente de laboratorio, ¿verdad? Ese es con el yodo, que se puede transformar de gas a sólido cuando el yodo está en contacto con una superficie fría, pero eso no se da en la naturaleza, ¿verdad? Esos serían los cambios de estado, quizás los cambios que menos pues los habían escuchado, ¿verdad? Pero es importante que ustedes comprendan todos estos conceptos para que más adelante puedan comprender mejor otros procesos y otros conceptos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Algo más que tengan duda? Ujú. Bien, este, como les había mencionado, ¿verdad? Realmente estas guías son pues conceptos bastante básicos, ¿verdad? Lo que sí tienen que hacer es leer bien. Si hay algo que tienen dudas, pueden buscar inclusive otra literatura, me pueden preguntar y vean los videos también. Y como les digo, hagan sus cuadros comparativos, por ejemplo, todas estas formas que hemos visto diferentes de clasificación de la materia, ¿verdad? Para que luego no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque así rápidamente van a saber a qué tipo de clasificación se refiere en la pregunta. Muy bien. Hablando de preguntas y de examen, estaba viendo la estadística y pues en nuestro grupo pues fueron más los reprobados que los aprobados. Este, ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Qué pasó en el examen? ¿Qué sintieron?
Creo que los nervios a veces traicionan, licenciado. Ajá. Sí, eso es uno, ¿verdad? Que ustedes como que se afligen más por el tiempo, ¿verdad? Y están pues eh, nerviosos y quizás no leen bien las preguntas, ¿verdad? Y tienen ese problema de comprender la pregunta. Eso pasa normalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, de acuerdo al sistema o sea, que tenemos, el sistema educativo que tenemos en la educación básica, las preguntas son como bien literales al material de lectura, ¿verdad? O sea, es como ponerles el mismo parrafito para que ustedes completen con una palabrita, ¿verdad? O la única del parrafito que no les pusieron o de la oración, ¿verdad? Pero en este caso, las preguntas ustedes tienen que analizarlas en el sentido de que qué es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes Licenciada, lean, ¿sí? mire, fíjese que no sé si me puedo retirar porque tengo un inconveniente. Sí, está bien, no hay problema. De hecho, la discusión del material ahorita ya terminó. Solo les voy a dar un aviso, pero después sus compañeritos le pueden avisar. Oigan, no hay problema. Entonces, sí, Lick, sí, hola Lick, buenos días. buenos Es días. que le quería comentar que una de nuestras compañeras de la comisión de planificación no pudo estar en la clase porque iba a trabajar. Sí, pero una compañera ha grabado la sesión. Vaya, está bien, Lick, Entonces, solo comentarle. ajá, va a poder. Sí, yo comprendo, ¿verdad? Que a veces hay motivos por los que no puedan estar. Sí les animo a que estén, porque a veces después, bueno, obviamente si ustedes no expresan la duda y si no la discutimos con las dudas que expresan los demás, o sea, el problema es que se van a quedar con la duda, ¿verdad? Entonces, si ustedes no leen antes de esta asesoría de discusión y no están presentes o no expresan su duda, pues van a quedar esos vacíos. Vacíos que pueden convertirse en una pregunta de examen. Entonces, por eso es importante de que hacer lo posible por estar presentes y haber leído y hacer las dudas que tengan. Vaya, si otro compañero expresó la duda, entonces hay que prestar atención, hay que apuntar, tal vez alguna manera en la que se explica, ustedes lo comprenden mejor que como está en el material o como lo han visto en el video. Esa es la idea, ¿verdad? De estas asesorías, pero sí es importante que vean los videos, ¿verdad? Que vayan leyendo las diapositivas, o sea, primero escuchar la explicación, después poner una pausa, ver la diapositiva, ¿verdad? Y ir apuntando en su cuaderno. ¿Alguien más tenía alguna observación? Entonces, ustedes deben de estudiar y al momento del examen, respirar hondo, relajarse y empezar a leer, así tratando de comprender pregunta por pregunta. Luego, en el caso de los distractores, ustedes deben de saber, vaya que si no sé la respuesta correcta, pero puedo empezar a descartar. Tal vez haya distractores que sí me puedo que son y no tienen nada que ver con la pregunta. Entonces empiezo a hacer descarte. Para tal cosa no puede ser, tal esta no puede ser. Entonces puede ser esta otra, ¿verdad? Entonces, deben de analizar tanto la pregunta como los distractores también, ¿verdad? Y lo otro es, que sí tienen que organizar bien su tiempo. Eso es vital, que organicen su tiempo para poder sacar bien toda la lectura, ver todos los videos, y luego participar en la discusión.
que si durante el día no tengo tiempo, pues a todos nos ha pasado que lo hemos hecho en la noche o en la madrugada. Por ejemplo, yo lo que hacía era, yo pues, estudiaba durante el día lo que pudiera, pero también estudiaba en la noche, entonces me dormía un rato, como de 10 a 1 y ponía una alarma y me despertaba en la madrugada. Ya habiendo descansado un poco, yo sentía que podía seguir estudiando más y sentía que se me quedaba en la mente bastante lo que estudiaba en la madrugada. Y aparte de eso, es el momento en el que no hay ruido. Y miren, yo he conocido casos que pues sí, si están todos dormidos en la casa, pues al baño se van a estudiar. Yo pues tenía mi cuarto aparte, pero uno puede irse a un cuarto donde esté alejado de los demás para no despertar a nadie, ¿verdad? Y estudiar en la madrugada, ¿verdad? Les aseguro que si ustedes hacen eso, hay muchas cosas que las van a retener bastante. Y luego utilicen la técnica que a ustedes más les sirve, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que hacía por su tema, primero leía y luego trataba de explicar con mis propias palabras lo que iba leyendo, lo que yo iba comprendiendo. ¿Va? Y si hay algo que no me recordaba, volví a leer y después trataba de volver a explicarlo. Y como ya van a ver ustedes cuando entremos a anatomía, cuando son imágenes en las que hay que describir que las formas de las células, que cómo están organizados y todo. Entonces yo miraba la imagen y empezaba a describir la imagen. Y yo hablaba sola, porque a lo que a mí me servía era repetirlo en voz fuerte. Entonces hay quienes les sirve con los ojos, ¿verdad? Hacer otro dibujo o con ver, ¿verdad? A mí en el caso me servía la repetición hablada, ¿verdad? Y una combinación. Entonces, ustedes tienen que aprender en ustedes mismos qué es lo que les sirve. Que también sirve, por ejemplo, yo iba leyendo y aparte iba haciendo mi cuadro, iba haciendo mi resumen, o como yo lo iba entendiendo, yo lo escribía aparte, ¿verdad? Ese es otro método, no solo hablado, sino que también escrito. Entonces ahí, dependiendo de su método, ustedes tienen que aprender a conocer, ¿verdad? Entonces es importante que así vayan aplicando y cada vez van a ir mejorando. No se desanimen, sigan esforzándose porque ustedes pueden, tienen la capacidad. Solo es necesario que sean organizados con su tiempo y que mejoren en sus técnicas de estudio. Que si no sé qué son técnicas de estudio, yo no me las puedo. Busquemos en internet, pongan técnicas de estudio, técnicas de lectura, que ya van a tener un laboratorio de lectura comprensiva. Pero ustedes pueden, si necesitan, pueden buscar información al respecto, ¿verdad? Todas esas técnicas que les permitan comprender mejor, porque miren, ahorita están leyendo, digamos, son de 5 a 10 clases por examen, ¿verdad? Pero ya cuando estén en sus carreras, ustedes van a tener hasta 30 clases por examen. Entonces, ¿cómo van a hacer para retener ese contenido? ¿Cómo van a hacer para que eso esté en su mente? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que tengan esas técnicas y que las apliquen, ¿verdad? Ahora no podemos decir, no, yo no sé, porque todo lo podemos buscar. En bienestar universitario, pues dan este servicio, lo único que pues ahorita no sé si lo estarán dando, pero pueden ustedes buscar en línea. Y si no, vean en línea, busquen la página de bienestar universitario porque sí les dan el servicio a todos los estudiantes sobre técnicas de estudio, a cómo manejar los nervios del examen, el estrés del examen, etcétera, ¿verdad? Porque a veces quizás sí son técnicas de relajación y que ustedes deben de tener confianza en ustedes mismos, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan. Así que, pero como les digo, ánimo,
¿verdad? Ya van a ver que ustedes pueden mejorar, solo sigan esforzándose y aplicándose. Y lo otro que sí les voy a comentar es que fíjense que a mí la otra semana, bueno, si quieren ya se puede dejar de grabar, vea. La otra semana a mí me van a operar. Fíjense que yo en el 2019 me fracturé de un hombro, el hombro derecho, y me pusieron una placa. Entonces ahora resulta que me la tienen